En este video vamos a resolver algunos problemas en los cuales vamos a aplicar los conceptos de teoría y de leyes que vimos en el video anterior, donde la tercera ley de Newton nos hablaba de que cuando aplicamos fuerzas a superficies, llámese pared, techo, piso, etc., estas reaccionan con una fuerza de igual magnitud, dirección y de sentido contrario. Y ahorita vamos a empezar a hacer algunos problemas y vamos a ver cómo hay elementos estructurales como cables, cuerdas, cadenas, etcétera, que son elementos que se someten a fuerzas de tensión. Vamos a ver cómo se resuelven esos problemas también y algunos otros problemas de elementos estructurales como una barra, una tabla, un tubo, etcétera, que se someten a fuerzas de compresión. Y aquí vamos a empezar a ver esto, por ejemplo. Aquí, estos son los problemas que decimos que resolvemos en clase. Y dice el primero, el siguiente esquema, se encuentra en reposo. Eso quiere decir que nada de esto se está moviendo. O eso es lo que queremos, que no se mueva. Calcula las fuerzas de tensión o simplemente tensiones que soportan las cuerdas que sostienen a los cuerpos. Y aquí estamos viendo, esto es una cuerda, nos dicen que es una cuerda, podría ser, como les dije hace un rato, un cable, una cadena, etcétera. Aquí otro que está sometido cargando un peso. ¿Por qué dicen que fuerzas de tensión? Vamos a ver, yo voy a empezar a analizar cada elemento de estos. Por ejemplo, el peso. Aquí digo, bueno, pues esta esfera tiene un peso W vertical y dirigido hacia abajo. Pero yo aquí le digo, pero a este cuerpo le aplican una fuerza hacia arriba. ¿Quién se la está aplicando? Pues esta cuerdita. Entonces, mire, se la aplican. Y por tercera ley de Newton, este peso a la cuerdita le aplica la fuerza hacia abajo. Miren qué curioso es esto. Obviamente, va a jalar a estos elementos hacia abajo también. Pero, ¿qué sucede aquí? Aquí sucede una cosa muy interesante. Esta fuerza es la que la esfera aplica aquí. Entonces, cuando esta cuerdita jala los elementos para acá, estos elementos lo jalan hacia arriba. Y entonces, aquí nos queda esta cuerdita nada más con dos fuerzas, una hacia abajo y otra hacia arriba. Entonces, ese cable se está tratando de estirar. Eso es lo que llaman que está tensionado. Entonces, por eso decimos que hay tensiones. Y ahora miren, esta cuerdita jala a estos dos elementos hacia abajo, uno hacia acá, otro hacia acá, los jala y nos venimos para acá. ¿Qué sucede? Que aquí el techo, al recibir esa carga, esta cuerda jala al techo hacia abajo y entonces el techo lo jala hacia arriba. Y entonces esta cuerda, al igual que esta, al momento que es jalada para acá, jala el techo para abajo y entonces el techo a la cuerda la jala para arriba. Y entonces tenemos esta tensión 1 y esta tensión 2. Otra vez, son con fuerzas en la misma dirección de los cables, pero en sentidos contrarios. Están tratando de estirarlas, las están tensionando. Por eso se llama fuerzas de tensión. Entonces aquí estas fuerzas de tensión están ambas hacia el mismo lado. Quiero decir, bueno, al decir el mismo lado me refería a estas, pero esta hacia arriba, esta hacia abajo, esta hacia abajo, esta hacia arriba, esta hacia abajo, esta hacia arriba. Entonces, si se dan cuenta, esa tercera ley de Newton nos hace ver que siempre que hay dos elementos, uno jala al otro y el otro jala al otro. Entonces, siempre se va a dar ese elemento. Y entonces aquí nos dice, una vez que sabemos que estas cuerdas, cables o cadenas están sometidas a fuerzas de tensión, ahora ya sabemos por qué dice, calcula las fuerzas de tensión o simplemente tensiones. Estas tienen que ser iguales.
¿Por qué tienen que ser iguales la fuerza para arriba para abajo? Porque si la de arriba fuera mayor, esta le ganaría a la de abajo y se movería el cuerpo. Si esta fuera mayor, le ganaría a esta y se movería hacia abajo, pero nos están diciendo que está en reposo. Eso quiere decir que esta fuerza y esta fuerza son iguales. Todas esas fuerzas son iguales y entonces nada más están tratando de estirar a la cuerda, o lo que sea en este caso. Calcula que soportan las cuerdas, nos dice. Y dice, bueno, una vez que sabemos esto, ya sabemos que las fuerzas de tensión van en la dirección de la cuerda y pueden ir hacia arriba, pueden ir hacia abajo. Dice, para resolver problemas en los que se tienen fuerzas que concurren en un punto, es conveniente seguir los siguientes pasos. Dense cuenta que estas cuerdas concurren en un punto aquí. Elaborar un diagrama de cuerpo libre del punto en que concurren las fuerzas. Ah, mira, Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de este. Y acabamos de ver que un diagrama de cuerpo libre es un dibujo muy sencillo, hasta como un punto, pero que tenemos que dibujar todas las fuerzas que actúen en ese punto. Dice, en ese punto se hace coincidir el origen de un sistema de coordenadas cartesianas y así obtener un sistema de fuerzas. Pues hasta aquí todavía no me queda claro, pero vamos a seguir viendo. Resolver el sistema de fuerzas obtenido por cualquiera de los siguientes métodos: componentes rectangulares o triángulo cerrado. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Vamos a ir al primer punto. Para eso voy a bajar un poco el zoom aquí. Vamos a ponerle en 100 para ver si se entiende. Aquí está. Voy a hacer este diagrama de cuerpo libre de este esquema. Entonces, puede ser el diagrama de cuerpo libre de este punto. Aquí este punto, sobre este punto está actuando el peso vertical y dirigido hacia abajo. Ya. Esta cuerda, ya vimos que tiene tensión hacia arriba, fuerza hacia arriba y hacia abajo. ¿Cuál es la que tengo que dibujar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Bueno, pues para que veamos esta cuerda que le llamé tensión 2, cómo está trabajando con respecto a este punto, vamos a imaginarnos que se rompiera la cuerda. ¿Qué pasa si se rompe esta cuerda? Si se rompe esta cuerda, este peso se cae para acá. Eso quiere decir que esta cuerda lo que está haciendo a este punto es jalarlo hacia arriba. Lo jalo hacia arriba y respeto su dirección. Por ejemplo, dice que forma 30 grados con respecto a el techo, que es horizontal. Entonces yo trazo una línea aquí, auxiliar horizontal, y le pongo que tiene 30 grados y esta es la tensión 2. Lo puse hacia arriba porque ya dijimos que cuando querramos ver hacia dónde va, nos imaginemos que se rompe este elemento y entonces, ¿qué le pasa a este punto? Pues se cae. Eso quiere decir que este elemento lo que está haciendo es jalarlo hacia arriba. Vamos al mismo concepto aquí de la tensión 2. Ya dijimos que estas fuerzas van sobre la dirección de los cables. Lo mismo pasa aquí. ¿Para dónde lo pongo? ¿Para arriba o para abajo? Bueno, pues vuelvo a imaginarme que se rompe este elemento. ¿Qué pasaría si se rompe este elemento? Esto se vendría para acá. Eso quiere decir que este elemento a este punto lo está jalando hacia arriba. Y respeto otra vez sus direcciones. Dice que forma 25 grados con respecto al techo, que es horizontal. Trazo una horizontal auxiliar y le pongo 25 grados. Entonces, fíjense, de este esquema hago el diagrama de cuerpo libre de este punto y lo hago coincidir con un sistema de coordenadas X, Y. Y le pongo los ángulos tal y como están aquí. Y el peso, acuérdense, ese siempre será vertical y dirigido hacia abajo. Bueno, entonces ahorita sí ya le voy a subir un poquito más otra vez. Y nos vamos a venir al diagrama de cuerpo libre. Y nos dice aquí que elaboremos el diagrama de cuerpo libre. Pues ahí está ya el diagrama, este es el punto. En ese punto se hace coincidir el origen de un sistema de coordenadas cartesianas, ya lo hicimos. Resolver el sistema de fuerzas obteniendo por cualquiera de los siguientes métodos: componentes rectangulares o triángulo cerrado. Componentes rectangulares, bueno, pues se acordarán ustedes
que tenemos que hacer aquí, descomponer estas en sus componentes X y Y, y para eso necesitamos los ángulos directrices. Entonces, de este diagrama de cuerpo libre me sirve, si se acuerdan, yo primero tracé este 30 nada más y este 25. Ahora, yo sé que este por alternos internos, este también vale 30, este también por alternos internos también vale 30. Si alguien no recuerda eso, podemos trabajar con los triángulos rectángulos. Si este triángulo es rectángulo, este vale 90, entonces este de aquí vale la diferencia de 90 menos 25. Entonces eso lo pueden hacer ustedes rápidamente. Entonces tenemos que vale este 65 y por lo tanto este otro vale 25. Otra vez para que de aquí a aquí sea 90. Igual aquí, si no se acuerdan de alternos internos, ustedes pueden decir, este triángulo es rectángulo, este vale 60, este vale 30, este debe de valer 60, para que la suma de los ángulos internos valga 60 y 30, 90 y 90, 180. Entonces este vale 60 y entonces este vale 30 para que de aquí a aquí haya 90. Y entonces ya tenemos estos ángulos que me sirven para marcar los ángulos directrices. El ángulo directriz de T2 es a partir del eje positivo de las X girando hacia acá hasta encontrar el vector 30. Ahí está, T2 30. T1, su ángulo directriz es a partir de aquí girando en sentido contrario hasta llegar acá. Entonces dijimos aquí nosotros que este ángulo era de 65. Entonces ustedes pueden decir 90 más 65, 155. Bien. Y el de ángulo directriz de 125, pues es de aquí, girando hasta acá, 90, 180, 270. Ahora que hemos encontrado esto y que lo vamos a aplicar por el método de componentes rectangulares, decimos, vamos a aplicar las condiciones de equilibrio, porque dicen que este sistema está en equilibrio, está en reposo. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio? Suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0, y suma de momentos con respecto a cualquier punto igual a 0. Y aquí hay una nota que dice, en este caso la suma de momentos igual a 0 se cumple, ya que todas las fuerzas pasan por el origen y su brazo de palanca es 0. ¿Qué quiere decir? Si hacemos que el punto de giro sea este pasa por el punto de giro, este pasa por el punto de giro, este pasa por el punto de giro, su brazo de palanca es 0, no provoca ningún momento. Entonces, este esquema nos dice que la suma de momentos con respecto a este punto que hicimos, el diagrama de cuerpo libre, se cumple porque es 0. Entonces ahora tenemos que hacer que se cumplan esta ya se cumplió. Ahora vamos con suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cómo le hacíamos para hacer las componentes? Pues acuérdense, vector T2 por el coseno de su ángulo directriz, coseno de 30, más T1, coseno de 155 porque es su ángulo directriz, más 125 por el coseno de su ángulo directriz. Y esta es la suma de fuerzas y debe de valer 0. Yo la hago a 0. Y entonces aquí empiezo a sustituir valores. T2 por coseno de 30, que vale 0.86, más T1 por coseno de 155, la calculadora me dice que es menos 0.906, más 125 coseno de 270, la calculadora me dice que es 0. Lo ordenamos para que primero vaya el coeficiente, 0.866 por T2, y aquí más por menos me va a dar menos 0.906 por T1, y esto me dio 0 igual a 0. Entonces ya quito este 0 y me queda 0.866 de T2 menos 0.906 de T1 es igual a 0. Esta es mi ecuación 1. Yo nada más digo que ecuación 1 porque ahí ya no puedo hacer más. Ya no puedo reducir más esa ecuación. Pues ahí la dejo y digo, bueno, pues hasta ahí llegué con esta. Y ahora me voy a que la sumatoria de fuerzas en Y también valga 0. Y si se acuerdan, era lo mismo, nada más que ahora en vez de coseno va a ser seno. T2, seno de 30, T1, seno de 155,
125 seno de 270. Y todo esto igualado a 0. Sustituyo valores. T2 por 0.5 más T1 por seno de 155 más 125 por seno de 270. Esto es igual a 0. Ordenamos. Otra vez, ¿qué ordenamos? Pues los coeficientes antes que la incógnita. 0.5 T2 más 0.422 por T1 menos 125. Y ustedes se acuerdan, cuando vieron ecuaciones simultáneas, siempre ordenaban XY igual al número independiente. Entonces eso es lo que estoy empezando a hacer. Aquí no tengo X ni Y, pero tengo T2 y T1, T2 y T1. Entonces este 125 lo paso al otro lado para que tenga el coeficiente, la incógnita, coeficiente de la incógnita y el término independiente del otro lado. Acá el término independiente vale 0. Y entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, T2 y T1. No las conocemos. Pero entonces estas ecuaciones se resuelven de la manera en que ustedes saben resolver ecuaciones simultáneas. Ecuaciones simultáneas las saben resolver por eliminación de una incógnita mediante sustitución, igualación, suma y resta e incluso por método de determinantes. Entonces, pues ahí podríamos decir hasta aquí terminó el análisis físico. Ahora venimos con un análisis o una solución matemática de estas dos ecuaciones. Entonces, aquí pues ya les queda a ustedes resolverlos por el método que mejor entiendan. Yo en este ejercicio les voy a recordar el método de eliminación de una incógnita por suma y resta. Y deseo eliminar la tensión 2. Entonces, si yo deseo eliminar la tensión 2 y tengo esto, veo aquí, sus coeficientes son totalmente distintos. Acuérdense que para usar el método de suma y resta, si yo quiero eliminar T2, sus coeficientes deben de valer lo mismo y uno de ellos tener signo negativo. ¿Cómo voy a lograr que valga lo mismo este coeficiente 0.866 que este 0.5? Ah, pues muy fácil. A la ecuación 1 lo voy a multiplicar por 0.5 y a la ecuación 2 por 0.866. ¿Por qué? Porque al multiplicar 0.5 por 866 me va a dar un valor de 0.433. Y si el otro lo multiplico aquí, también me va a dar 0.433. Vamos a verlo para que le veamos. Dice, a la ecuación 1 la multiplicaré por menos 0.5. Esta 1 le pongo menos 0.5. Menos 0.5 que multiplica a todo esto. Entonces dice menos 0.5 por 0.866 menos 433 T2 menos por menos más 0.5 por 906 453 T1 y 0.5 por 0 pues me da 0. Y entonces esta ecuación le digo que se llama la ecuación 1. Y ya hice que este coeficiente de T2 valga menos 0.433. Y ahora a la ecuación 2 la multiplico por 0.866. Esta es la ecuación 2. Aquí está. La voy a multiplicar por 0.866. Por 0.5 me da 0.433 de T2. Más este por este, 0.365 de T1. Y 0.86 por 125, 108.5. Esta es la ecuación 2A. Entonces agarro la 1A y la 2A. Y las pongo aquí y sumo miembro a miembro. Este con este, menos 0.433 más 0.433, esto me da 0. Entonces es aquí donde se elimina la T2. 0 por T2 me da 0. Ya se eliminó. Y ahora, esta otra ecuación, 0.453 de T1 igual a 0 más 0.365 de T1, sumo aquí y me da 0.818 de T1. Y acá, 0 más 108.25, pues me da 108.25. De aquí ya nada más despejo T1, este 0.818 que está multiplicando, lo paso dividiendo y obtengo que T1 es igual a 132.33 newtons. Este valor lo sustituimos aquí en la ecuación 1A.
.43 T2 más .453 T1. Esa era la ecuación 1A. Entonces ahora pongo menos .433 de T2 más .453 de T1, que vale 132.33 newtons igual a 0. Sigo haciendo operaciones, esto me sigue quedando igual. .453 por 132.33 me da 59.94 igual a 0. Aquí este término lo paso para acá, está positivo, pasa a negativo, menos 59.94 newtons, y este menos .43 que está multiplicando a T2 lo paso dividiendo. Aquí menos entre menos me da más y me dice que la tensión en 2 vale 138.42. Entonces, este fue un método. Vamos a ver el siguiente problema. Lo mismo, pero aquí ya no tenemos que analizar, ya sabemos que si son cuerdas, tensiones, pues simplemente mi diagrama de cuerpo libre va a quedar así, diagrama de cuerpo libre del punto donde está la unión, el peso, vamos a bajarle un poquito otra vez, para que se vea, el peso vertical y dirigido hacia abajo, T2, otra vez, ¿cómo se dice que va para arriba? Pues me imagino que esto se rompe, esto se caería, quiere decir que T2 lo está jalando para allá. Está a un ángulo de 20 grados con respecto al techo. Tras una horizontal que me represente al techo, pongo 20 grados. Esta otra vez, si se rompe, viene para acá, quiere decir que esta cuerda está jalando hacia allá a ese punto. Lo pongo. Me dice que tiene un ángulo de 60 grados con la horizontal que es el techo, trazo una horizontal auxiliar, pongo 60. Y ahí ya tengo otra vez mi diagrama de cuerpo libre de este esquema. Entonces, ahora nos venimos aquí y volvemos a hacer lo mismo. Acuérdense, dijimos alternos internos, alternos internos, y si no, pues ya les dije que pueden trabajar con estos triángulos para ver cuánto valen estos ángulos. ¿Para qué quiero esto? Pues porque vamos otra vez a utilizar método de componentes rectangulares. Necesito los ángulos directrices. Y empiezo con el T2. T2, su ángulo directriz es de 20, de aquí a aquí. T1, pues ese es todo esto. T1, este ángulo directriz más 60, debe de sumar 180, por lo tanto, el ángulo es de 120. Si ustedes no lo ven así, de aquí a aquí son 90 y de aquí a aquí son 30. ¿Por qué? Porque 60 y 30 son 90. Entonces 90 más 30, 120. Y 500 son 270. Y volvemos a hacer lo mismo. Ya vimos que la suma de momentos se cumple. Entonces ya nos vamos directo sobre la suma de fuerzas en X y ponemos T2 por coseno de 20, T1 por coseno de 120, 500 por coseno de 270. Sustituimos valores, ordenamos y llegamos a la ecuación número 1. Otra vez T2 y T1 igual a 0. Suma de fuerzas en Y, lo mismo que la de X, pero en vez de coseno, seno. T2 seno de 20, T1 seno de 20, 500 seno de 270. Aplicamos lo que nos dan nuestras calculadoras, los valores, y ordenamos. Y otra vez el término independiente aquí. Nuevamente tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero ahora les voy a recordar el método de determinantes. El método de determinantes deberán de recordar que se manejan con los coeficientes de las incógnitas, con con punto 5, con punto 342, y con los términos independientes. Y me dicen que para encontrar la incógnita T2, debo de hacer un determinante donde el valor de T2 lo cambie yo por el término independiente. Y abajo poner un determinante del sistema completito. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Primero, el determinante del sistema es poner los coeficientes. Punto 93, voy a empezar con el de abajo. Punto 93, menos punto 5. Luego, 342, más 866. Ahí está ya. Este es
el determinante del sistema. Pero como voy a hacer T2, aquí arriba, cuando voy a poner, en lugar de poner lo mismo, cuando voy a calcular T2, no pongo su coeficiente. En su lugar pongo el término independiente. Y el otro ya lo pongo igual. En la segunda ecuación igual. No pongo este coeficiente, pongo el término independiente y el otro lo dejo igual. Y ya está hecho esto. Y ahora acuérdense, este es más, este es menos. Ya vimos cómo se resuelven los determinantes. 0 por 0.86, 0. 0.5 por 500, 250. Aquí vamos a ver, este era menos 250, le cambiamos el signo, 250. Y abajo, 938.939.86.813. Y aquí menos, me va a dar menos, le cambio el signo, más 0.171. 0 más 250, 250, aquí me da 0.984, hago la división y me dice que T2 es 254.6 newtons. Y ahora me voy a T1, y T1 me dicen que es el determinante del sistema que ya obtuve abajo, pues ya no lo vuelvo a hacer, ya sé que tiene un valor de 9.8. Y ahora T1, para T1, pongo, aquí ven, ¿dónde estaban acá? Ahora T1, para hacer el determinante de T1, voy a poner el coeficiente de T2 y en el lugar del coeficiente de T1 pongo el término independiente. 0 aquí y 500 acá. Entonces 0 aquí y 500 acá. Y ya está. Vuelvo a hacer este por este. Este por este me da 0. Hago la suma, divido entre el determinante del sistema y me da este resultado. Ya tengo los dos resultados. Ahora, vamos a hacer estos mismos dos problemas, pero por el método del triángulo. El método del triángulo, fíjense, tengo el mismo diagrama de cuerpo libre aquí y el mismo diagrama de cuerpo libre aquí, de los dos que acabamos de hacer. Ahora los puse juntos. Aquí está uno, 60 y 20, y otro 25 y 30. Entonces regresamos acá para que recuerden que estos eran 25 y 30, 60 y 20. Y con 50 y 125 newtons. ¿Cuál es el método del triángulo cerrado? Bueno, pues ustedes recordarán que en el método del triángulo, cuando sumábamos vectores, decíamos, tomamos un vector donde termina el primero, agarro el segundo. Y donde termina el segundo, agarro el tercero. Y donde termina el tercero, agarro el cuarto. Y la resultante es de donde empecé, de aquí del origen, a donde terminé. Bueno, pues ahora lo que yo voy a hacer, como no sé los valores de T2 ni de T1, yo los voy a poner inventados, pero sí con el ángulo que marcan aquí. Y entonces voy a poner T2. Donde termina T2, dibujo T1. Y lo dibujo de un tamaño tal que haga que el peso, donde termina T1, se ponga el peso y cierre, regrese al origen. ¿Por qué quiero que regrese al origen? Porque si aquí empecé y aquí termino, la resultante va de donde empecé a donde terminé, o sea, al mismo punto. Y entonces la resultante vale 0. Cuando yo hago un triángulo y lo cierro, o sea, regreso al mismo punto, la resultante vale 0. Y al momento que la resultante vale 0, pues quiere decir que la resultante en X, o sea, la suma de fuerzas en X también vale 0, la suma de fuerzas en Y también vale 0. Entonces vean, por favor, aquí yo agarro T2 y voy respetando los ángulos. Aquí. T2, donde termina T2, dibujo T1 y voy respetando sus ángulos y cierro con el peso, siempre cierro con el peso. Y entonces ya tengo este triángulo rectángulo. Perdón, no es rectángulo, es un triángulo cerrado. Y lo que necesito conocer son sus ángulos internos. Entonces, fíjense, si aquí tenía 30, esto es horizontal y esto es vertical, este es 60, para que sume 90. Otra vez,
alternos internos, este es 30. Aquí 25, alternos internos, este es 25. Entonces aquí 25 y 30 son 55. Y aquí si este es 25, pues este es 65 para que la horizontal y la vertical formen 90. Ya tengo los ángulos internos. 65, aquí 55, acá 60. Y aplico la ley de los senos. Empiezo con el lado que conozco. 125 newtons es al seno de su ángulo opuesto, seno de 55, aquí, 25 y 30, como T1 es al seno de su ángulo opuesto, 60. Aquí, este por este lo paso para acá. T1 me queda 125 por seno de 60 entre seno de 55. Agarro la calculadora, me obtengo 132.15. Y aquí habíamos obtenido, a ver dónde queda, acá está, 132.33. Una diferencia pequeña. Bueno. Y después nos vamos aquí, otra vez, 125 al seno de 55, como T2 ahora al seno de su ángulo opuesto 65. Resolvemos y me queda T1 138.29. ¿Cuánto habíamos obtenido acá? 138.42. Unas pequeñas centésimas de diferencia. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabemos que aquí, por las aproximaciones que utilizamos. Entonces vemos que las diferencias que obtuvimos por el método de componentes rectangulares y método del triángulo son pequeñas diferencias, realmente atribuibles más que nada a las aproximaciones con las que trabajamos. Vamos a ver el segundo problema. El segundo problema, nuevamente partimos de nuestro diagrama de cuerpo libre y procedemos de igual manera. Tomamos uno de los vectores, puede ser T1, T2, el que querramos. La cosa es que se cierre el triángulo. Y aquí en este caso yo volví a tomar T2. Dije, termina T2 y puse aquí sus ángulos, vean, 20 y 20, 20 y 20. Donde terminó T2 puse T1 y respeté sus ángulos, 60 aquí arriba y 60 acá abajo. Ahí está. Donde terminó T1 cerré con el peso de 500. Y entonces esto ya me garantiza que tengo un triángulo cerrado y por lo tanto la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, se cumplen. Y entonces ya nada más nos vamos a encontrar los ángulos internos. A ver, voy a agrandar un poquito esto. Vamos a ponerle aquí. Ya cerramos esto, aquí están los ángulos. Entonces aquí vemos 60 y 20, este es 80, este es 70, este es 30. ¿Cómo lo sacamos? Pues yo tenía 60, la horizontal y vertical siempre forman 90, entonces este es de 30. Aquí este era de 20, este era de 20, este era de 60, y acuérdense que también lo pueden sacar por triángulos rectángulos. Y una vez que tenemos los ángulos internos establecidos, aplicamos la ley de los senos, empezando por el lado que tenemos datos, que es el peso. 500 es al seno de su ángulo opuesto, 80, 60 más 20. Y esto es igual a T1 entre el seno de su ángulo opuesto, 70. Ahí está. Y ya después, para dejar solo T1, el seno de 70 pasa multiplicando a 500 y me queda 500 newton, seno de 70 entre seno de 80. La tensión 1 es de 477.09. Vamos a ver cuánto obtuvimos en el método de componentes rectangulares. Aquí dijimos que es 477.09, 477.13. Ahí tenemos una diferencia de 4 centésimas. Y después con este mismo triángulo volvemos a aplicar, 500 es al seno de 80, pero ahora buscamos T2, como T2 es al seno de su ángulo opuesto, 30. Otra vez,
este seno de 30 pasa multiplicando al 500 y me queda que T2 es 253.85 newtons y que por el método de componentes me dio 254.06. También una pequeña diferencia. Entonces, aquí ya ven ustedes que tanto el método de las componentes rectangulares como el del triángulo cerrado vamos a obtener exactamente los mismos valores. Vamos a ver otro ejemplo. En un principio les dije que tal vez íbamos a ver que podríamos tener elementos estructurales a compresión, como una barra, una tabla, un tubo, etcétera, les comenté. Pues bien, aquí hay un esquema donde tenemos una pared, aquí hay una cuerda y aquí hay una barra. Pongan, es una barra, un tubo. Bueno, pues esta barra o tubo está sometido a compresión. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a analizar. Aquí, esta cuerda es jalada por este peso. Y entonces aquí oprime a este punto de esta barra hacia acá. Y del otro lado, esto oprime a la pared hacia acá. Y la pared, por tercera ley de Newton, a la barra le da una fuerza hacia acá. Y entonces la barra está sometida a estas dos fuerzas iguales, que están tratando de comprimirlo, de hacerlo más pequeño. Por eso se llama fuerzas de compresión. Entonces aquí dice, calcula la tensión en la cuerda y la fuerza de compresión en la barra. Esta es la fuerza de compresión en la barra. Y en el otro, calcula las fuerzas de reacción. Aquí es donde aplicamos las terceras leyes de Newton. Este peso actúa sobre la pared y la pared actúa sobre el cuerpo con una reacción perpendicular a ella. Aquí este es un plano inclinado. La esfera se recarga sobre este plano inclinado y el plano inclinado a la esfera le aplica una reacción perpendicular a la superficie. Entonces, estos son ejemplos de otros dos problemas que podemos resolver. Ahorita vamos a ver cómo hacemos. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer? Un diagrama de cuerpo libre del punto donde actúan las tres fuerzas. Entonces, aquí está. La barra, aquí, el cable y el peso. Entonces, primera fuerza, el peso, siempre vertical y dirigido hacia abajo. Tensión, en la dirección del cable. Entonces, respeto los 28 grados y ahí va. Y esta, aquí otra vez, ¿por qué la puse hacia arriba? Acuérdense que siempre decimos, bueno, la tensión va para arriba y para abajo. ¿Qué aplica en este caso? Pues considero que si se rompiera la cuerda, esto se caería. Entonces la tensión está jalando hacia arriba. Aquí también, para ver cuál de estas dos fuerzas aplican en este punto, vamos a considerar qué pasaría si se rompe esta barra. Ah, pues si se rompe esta barra, el peso se viene para acá. Eso quiere decir que la barra está actuando para allá. Entonces lo ponemos hacia allá. Y vean, respeto el ángulo que tiene. Entonces aquí ya está. Tensión y puse líneas auxiliares para respetar los ángulos que me estaban dando. Y aquí entonces yo veo que estas dos fuerzas están conforme a lo que siempre hemos establecido, saliendo del origen, saliendo del origen. Pero esta no, esta está entrando al origen. Bueno, si esto es 70, aquí tengo un triángulo rectángulo, este es de 90, entonces este pequeño angulito será de 20. Para que 70 y 20 me den 90, con 90 de estos me den 180. La suma de los ángulos internos de un triángulo. Entonces, ahí ya tengo todo. Lo mismo aquí, este es 28. Si yo bajo esto más, aquí tengo 90. ¿Cuánto me falta para que estos y estos formen 90? Pues si este es 28, pues este es 62. Y ya entonces tengo estos ángulos. Bien. Aquí vamos a aplicar el principio de transmisibilidad. Acuérdense que se puede aplicar en un punto o se puede aplicar en otro punto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo subo para que esta compresión esté saliendo del origen, como siempre hemos hecho todos nuestros vectores, todas nuestras fuerzas. Y entonces aquí, este de 20 grados,
es igual a este 20. Acuérdense, yo lo prolongo aquí y son ángulos opuestos por el vértice. Y entonces ya está aquí mi diagrama de cuerpo libre. Igualito a los que acabamos de resolver. Y entonces lo vamos a poder resolver por método de componentes rectangulares o por método de triángulo cerrado. Vamos a ver el otro. El otro también. Aquí lo tenemos. El peso, siempre vertical y dirigido hacia abajo. Aquí está. Como les dije, esta esfera se recarga en la pared con una fuerza para acá. Yo no voy a dibujar las fuerzas sobre la pared. Yo me interesan las fuerzas sobre este cuerpo. Entonces, la pared le da una reacción perpendicular. Como esto es vertical, esto tiene que ser horizontal. R1. Y aquí esta otra pieza, vamos a decir que como si fuera una tabla, está inclinada, esta esfera se recarga sobre la tabla y entonces la tabla a la esfera le da una reacción y aquí también este ángulo es de 90 grados. Entonces vean, aquí tengo R1 horizontal, el peso, y esta R2, pero esta R2 me queda así medio rara. Yo lo único que estoy poniendo aquí es, pero estoy poniendo 25. ¿Por qué le puse 25? Porque si esto es perpendicular, esto es 90. Esto es 65, entonces este ángulo debe de ser lo que me falta para que sea 90. Es 25. 25 y 65, 90 y 90, 180. Entonces ya obtuve que este ángulo es de 25. Y aquí este está entrando y este está saliendo. Hay dos vectores que no cumplen con nuestras condiciones. ¿Qué hacemos? Aplicamos principio de transmisibilidad. Esta R1 la prolongo para acá. Acá está R1, queda. Esta R2 la saco para acá. R2 saliendo. Y vean, si R2 formaba 25 con la horizontal, pues aquí forma 25 con la horizontal. Y aquí ya tengo un diagrama de cuerpo libre igualito que este, igualito que los anteriores. Y entonces ya podemos resolverlo por método de componentes rectangulares o método de triángulo cerrado. Y entonces hasta aquí lo dejo este video, diciéndole que una vez elaborado estos diagramas de cuerpo libre, ustedes van a resolver la solución de estos problemas. Y aquí están los valores que supuestamente debemos de obtener. Jóvenes, aquí dejamos este video, seguimos en comunicación.